Seguimos en esta edición de Visión 7 Internacional. Recordamos, hoy estamos hasta las 14:30 y estamos conversando con la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, sobre el tema de la situación política, social, la búsqueda de la paz en Colombia. Veíamos antes una síntesis del informe, del mensaje que envió la FARC para este encuentro. Ahora vamos a compartir también con Piedad un trabajo, un informe que realizaron nuestros compañeros de Visión 7 Internacional en el año 2010, viajando al lugar, La Macarena se llama, ustedes van a ver de qué se trata, un lugar donde se denunció, se descubrió que había enterrados muchos cuerpos no identificados, NN, que tenían que ver con este tema de la denuncia de los falsos positivos. Piedad, brevemente, ¿qué son los falsos positivos? Después lo vamos a ver en el informe, lo vamos a hacer conversando. A ver, muy breve es lo siguiente. El Estado y el gobierno anterior, es decir, Uribe Vélez, tienen unos recursos que vienen además de lo que envían los gringos para la lucha contra la subversión y una política de recompensas mediante la cual quien denuncie guerrilleros o quien dé a conocer dónde están o los mate o lo que sea a través del mismo Estado, que es el ejército o la ciudadanía, pues recibe una recompensa económica o ascensos en las fuerzas militares o vacaciones. Pues los tipos cogieron del mismo ejército, vistieron campesinos, llamándolos supuestamente a conseguir empleo en alguna región del país. El escándalo estalla porque se da en una población cerca a Bogotá que se llama Soacha, donde se llevan un grupo de muchachos, como 7 u 8 aproximadamente, y no vuelven a aparecer. Las mamás empiezan a averiguar y resulta que aparecen vestidos con ropa del ejército, con ropa de la guerrilla, como que hubieran estado combatiendo, y ellos cobran la recompensa, y así sucesivamente en cada uno de los sitios donde se dieron los falsos positivos era lo mismo. Había casos donde les ponían las botas al revés, seguramente del afán para mostrar las fotos, o les dejaban la muestra de la factura, del precio de las botas o de la chaqueta. Y hubo un caso muy impresionante donde la gente se da cuenta que los muchachos que se llevaron en San Onofre, que es una región costeña, fueron falsos positivos porque uno de los soldados que se lleva al muchacho se pone en los zapatos de él posteriormente, como a los 15 días o 20, y el muchacho que mataron marcaba los tenis con su nombre. Entonces de ahí estalló también otra investigación. Algunos de estos testimonios también están en el informe que ahora vamos a compartir. Después seguimos conversando de este tema con Piedad Córdoba. Lo vemos, el informe de nuestros compañeros de Visión 7 Internacional. Colombia es un país habituado a la guerra permanente. Un conflicto armado interno originado a mediados de los años 60 como reacción a la opresión a campesinos y la apropiación de las riquezas del país por parte de terratenientes y sectores empresarios con la complicidad de los partidos tradicionales. Un conflicto que recrudece periódicamente y atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana de los colombianos. Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el gobierno, a través de sus Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares alentados por el poder político y el crimen organizado, son los principales actores de una guerra de décadas por el control del territorio, con algunos intentos de diálogo que no lograron encauzar el conflicto. Yo creo que Colombia hace muchos años, muchas décadas, vive en una crisis humanitaria. Yo creo que es de los países de América Latina donde hay más violaciones graves de los derechos humanos, y ha habido años de muchos miles de crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales, de torturas, de desapariciones forzadas. En fin, tenemos un récord muy alto en América Latina. Desde la llegada al poder de Álvaro Uribe en agosto de 2002, el Estado colombiano asumió una visión exclusivamente militarista del problema. Amparado por el Plan Colombia, mediante el que Estados Unidos canalizó a este país cerca de 8.000 millones de dólares en los últimos 10 años, en su mayoría dedicados a equipar al ejército colombiano, Uribe puso en marcha su política de seguridad democrática.
La seguridad democrática, que muchos consideran solo un nuevo packaging para la doctrina de la seguridad nacional de los años 70, que en América Latina sirvió para justificar la tortura y el asesinato masivo de opositores políticos, terminó de militarizar a la sociedad colombiana y legitimó las acciones ilegales de sus Fuerzas Armadas. A partir de entonces, las guerrillas colombianas dejaron de ser grupos insurgentes con objetivos políticos y pasaron a convertirse en organizaciones terroristas contra las que todo está permitido. Al involucrar a la sociedad civil como parte en el conflicto, otorgar un poder casi absoluto a las Fuerzas Armadas y la policía, y fomentar la delación y establecer recompensas y ascensos a los militares por cada insurgente muerto, la política de seguridad democrática institucionalizó la violación a los derechos humanos en Colombia. Miles de ciudadanos comunes, en su mayoría de origen humilde, así como sindicalistas y militantes populares, fueron sometidos en su nombre a detenciones masivas, torturas y asesinatos, acusados de colaborar con la guerrilla. El gobierno de Uribe ha generado múltiples violaciones de derechos humanos a partir de su política central, que es la política de seguridad democrática. El aparato de inteligencia del Estado, el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, se convirtió en un aparato de espionaje y de eliminación de jueces, periodistas y opositores políticos. Modelo de esta política y muestra de sus devastadores resultados es La Macarena, una pequeña población campesina ubicada a poco más de 300 kilómetros de Bogotá, al sur de Colombia. Hasta allí viajó especialmente un equipo de Visión 7 Internacional. El primer tramo consistió en recorrer los 90 kilómetros de la autopista Al Llano, que une la capital colombiana con Villavicencio, en el estado de Meta, una ruta de montaña trazada en terreno inestable, atestada de camiones de carga, que se bloquea periódicamente por derrumbes y deslizamientos. Desde Villavicencio se llega a La Macarena en un vuelo de 1 hora en avioneta, un viaje que por tierra puede tomar hasta 2 días. A partir de la mitad del trayecto entre Villavicencio y La Macarena, la selva se va volviendo cada vez más cerrada, solo interrumpida por ríos caudalosos. Desde el aire es posible observar los claros abiertos en el follaje para plantaciones clandestinas de coca. El aeropuerto de esta población, modernizado para facilitar la llegada de tropas y pertrechos militares, se encuentra bajo el control del ejército colombiano. Es que La Macarena es sede del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la nave insignia de la política de seguridad democrática de Uribe, que el nuevo presidente Juan Manuel Santos anunció que continuará sin mayores cambios. Se trata de un cuerpo de élite de 20.000 hombres, integrado por efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea colombianas, con asesores militares permanentes de Estados Unidos en las áreas de planeamiento e inteligencia. Los 25.000 habitantes de La Macarena, dispersos más allá del minúsculo casco urbano, están resignados a convivir con los soldados que patrullan permanentemente sus calles y a los que se puede ver en cada rincón del pueblo. A fines de los 90, durante el gobierno de Andrés Pastrana, La Macarena formó parte de la denominada Zona de Distensión, un territorio desmilitarizado que apuntaba a afianzar el diálogo de paz con las FARC. La selva y fincas adyacentes fueron sometidas en distintas épocas a fumigaciones con glifosato para erradicar los cultivos de coca. Y aunque tiene gobernantes civiles, nada se hace en el municipio sin la aprobación de los militares. Se la presenta como un modelo exitoso de la política de mano dura uribista, con logros simultáneos en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Pero esta fachada triunfalista tiene su lado oscuro. Lo que pasó en los límites con Venezuela, con un ataque de las FARC que provino de la zona vecina de Venezuela. Ahora vamos a ver en qué campamentos están, dónde están ubicados, quiénes son, cuántos son, cuáles son las casas, cuáles son los caminos, cuáles son las fincas. El 22 de julio de 2010, el mismo día que Uribe denunciaba a Venezuela ante la OEA por el supuesto amparo de guerrilleros de la FARC,
un nutrido grupo de pobladores de la Macarena y otros municipios cercanos, con el apoyo de legisladores colombianos de ambas cámaras, una delegación de 6 eurodiputados y la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular, denunciaron en una audiencia pública la existencia de cientos, quizás miles de cadáveres NN enterrados en el cementerio local, en un predio que linda con la base militar de las Fuerzas de Tareas Omega. Al cementerio, ubicado a 1,5 kilómetros del centro del pueblo, se llega en una pintoresca mototaxi, principal medio de transporte local. La enorme base militar con sus mangrullos de vigilancia domina el pequeño cementerio. Allí, las cámaras de Visión 7 Internacional registraron, bajo un inquietante monitoreo a distancia de los militares, imágenes de los cientos de tumbas NN, cada una con un cartel de madera con un número y el año en que se produjo la muerte. Es un batallón donde inclusive existen presencia y tropas norteamericanas, y creemos que este batallón es el que ha ejecutado toda esta acción en contra de los campesinos de la región, que incluye, aparte de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, incluye desplazamiento de miles de campesinos, bombardeos indiscriminados, arrasamiento de cultivos de pan coger, bloqueos alimentarios en contra de la población civil, acusando a toda la población de ser auxiliares de la guerrilla. Los organismos de derechos humanos colombianos creen que no se trata solo de insurgentes caídos en combate, sino en su mayoría de falsos positivos. Ciudadanos comunes asesinados por la policía y las Fuerzas Armadas a sangre fría para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y obtener así las recompensas ofrecidas por el gobierno. Con el afán de obtener esta recompensa en dinero y en ascensos por parte de los militares, se dieron a la tarea de asesinar gente inocente, gente pobre, humilde, que presuntamente no tenía dolientes, y después los uniformaban y los presentaban ante sus superiores y ante el presidente y ante la prensa como si fueran guerrilleros dados de baja en combate. Pero en muchísimos casos, más de 3.000 casos documentados en los últimos años, se ha demostrado que no eran combatientes. Cuando hay un terrorista que ellos llaman, o un guerrillero muerto, para ellos se llama un positivo, entregan un resultado, entregan una victoria militar. Y esto es lo que periodísticamente se le llama falso positivo. En términos jurídicos es una ejecución extrajudicial, pero en Colombia es un asesinato vil y cobarde, porque en Colombia la Constitución prohíbe la pena de muerte. Aquí no puede haber ni ejecución judicial ni extrajudicial. La gran cantidad de carteles marcados como 2010 confirman que no se trata de sucesos pasados, sino de una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales que continúan sin pausas en la actualidad. El falso positivo yo creo que es la única manera que el Estado, los militares, la misma Fiscalía tienen de legitimar una muerte, la muerte de estos activistas, la desaparición, etcétera. La única manera es presentarlos como si fueran combatientes. Esa es la única manera de legalizar esas muertes. Se ha intensificado mucho en los últimos años, sobre todo en los gobiernos del presidente Uribe. Ha sido como uno de los métodos más recurridos del presidente Uribe. Como comprobación de estas sospechas, el equipo de Visión 7 Internacional encontró en la morgue del cementerio de la Macarena varias bolsas negras para cadáveres con certificación judicial de NN, que corresponden a muertes que se habrían producido muy recientemente. No hay acuerdo sobre la cantidad de víctimas de la política de los falsos positivos, pero diversos dirigentes de derechos humanos colombianos estiman que en todo el país estas podrían superar a las de las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Los pobladores de la Macarena, pese al temor en que viven, aseguran que existe allí una fosa con 2.000 cadáveres, aunque esta todavía no fue encontrada. Y relatan que observaron el uso continuo de helicópteros militares para transportar cadáveres al cementerio local. Más allá de esto, la propia Fiscalía de Colombia menciona que los cuerpos sin nombre enterrados en la Macarena podrían ser más de 500.
Por su parte, las Naciones Unidas denunció, luego de una visita al país realizada en junio de 2009, que en Colombia existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales y que la impunidad abarca el 98,5% de los casos. Cuando el tema de los falsos positivos comenzó a aparecer en los medios colombianos a fines de 2008, el escándalo obligó a la renuncia del general Mario Montoya, uno de los ejecutores de la política de seguridad democrática. Y el propio Santos, siendo ministro de Defensa, reconoció las ejecuciones. Pero esto no detuvo esas prácticas aberrantes. La Casa Blanca, desde luego, no ignora lo que ocurre en un país al que destina una de las mayores partidas de ayuda económica y militar externa en el mundo, luego de Israel. Son numerosos los documentos desclasificados que demuestran que los funcionarios estadounidenses están al tanto de la complicidad de militares y paramilitares colombianos para llevar adelante una política sistemática de asesinatos, ejecuciones y torturas de civiles. Como parte del Plan Colombia, Estados Unidos tiene además un enorme interés en todo lo que ocurre en esta pequeña región sudamericana. La Macarena es, de hecho, un laboratorio donde los asesores militares estadounidenses vienen evaluando y probando desde hace años los nuevos modelos de contrainsurgencia que van a ser empleados en otros frentes en los que Washington está involucrado, como Irak y Afganistán, y que implican la inmersión de las tropas entre la población civil. Va poco a poco dando paso a que sean los militares, los comandantes del ejército, quienes controlen todas las esferas de la vida local. Y eso está siendo exportado como un gran modelo de pacificación. La realidad es que ese modelo de consolidación deja regularmente una estela de muertos y de personas que han sido objeto de múltiples violaciones de derechos humanos. Colombia podría ser el rostro que asume la democracia representativa occidental, una vez que ha obtenido la justificación que necesita para quitarse la máscara y los guantes y para mostrar a la luz del día que no tiene límites éticos, que es capaz de llegar hasta donde lo demanden sus intereses políticos y económicos, ya que puede producir y modificar marcos legales a su antojo y lograr así que el crimen se transforme en una virtud republicana. Estamos compartiendo con ustedes y acá con Piedad Córdoba este informe especial que hicieron nuestros compañeros de Visión 7 Internacional. Viajaron especialmente a Colombia para hacer este informe cuando conocimos de la denuncia con imágenes, testimonios y todos los elementos que tomaron ellos mismos y pudimos volcar en este informe. Esto se realizó el año pasado, apenas se conocieron estos hechos, apenas se denunciaron. Piedad, después de esto, de este encuentro en Buenos Aires por la paz, de estas actitudes que analizamos del gobierno de Santos, ¿qué expectativa tienen con respecto a que realmente se pueda cambiar algo, se pueda lograr una reconciliación, si no la paz en Colombia? Pues bueno, nosotros como movimiento tenemos muchas expectativas porque ese es nuestro compromiso ético, la búsqueda de la paz en Colombia, a través de mecanismos como el diálogo fundamentalmente y de la negociación. Es muy difícil, pero yo creo que hemos avanzado bastante. Los 12 o 3 videos que enviaron tanto las FARC como el ELN son bastante esperanzadores, son videos absolutamente políticos donde de todas maneras hablan del derecho internacional humanitario, que ellos eran muy resistentes a hacerlo porque pues obviamente más que humanizar la guerra hay que acabarla. Hay que seguir trabajando. Yo creo que la guerra no solamente es muy grave para el país, es una vergüenza, sino que es una gran amenaza para la estabilidad regional y una amenaza para todos los avances democráticos profundos desde la construcción ética de una nueva sociedad latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Bueno, y no sé, le pedimos a Félix a ver si hay algún llamado. Tenemos dos preguntitas breves para la senadora Córdoba. José Luis de Lomas de Zamora dice, ¿cómo se siente, le pregunta a ella, con su seguridad personal, ahora que la han quitado del Congreso y continúa trabajando por la paz? Y la otra pregunta de Fernando de Moreno tiene que ver con qué pueden esperar los campesinos del pueblo colombiano respecto a la tierra, si el cardenal primado se reconoce conservador.
Bueno, con lo primero, pues es una situación, como decía el documental que acabamos de ver, en un país donde el crimen se convierte en una virtud, debe ser, me imagino yo, que condecorado el que me asesine, porque yo soy un obstáculo para la democracia. O sea que pensar en seguridad en Colombia, en mi caso, es casi que un chiste de humor. Y con relación a lo segundo, el tema de la tierra es un tema que hoy mismo, que el presidente presenta un proyecto en ese sentido para devolverle a los campesinos algo de lo que les quitaron, pues ya se ha dado cuenta todo el mundo de las cantidades de asesinatos que hay, y creo que va a ser el punto neurálgico en la discusión de diálogos políticos si se hay. Pero bueno, la Iglesia Católica y donde está el cardenal primado, no sé si se refiere al anterior o al actual, pues ellos siempre han vivido muy bueno en el país. Bueno, gracias, Piedad. Muchas gracias. Muy bien.